en el epígrafe 9.2 tenéis operaciones con funciones. Esto significa que si tenemos pues dos funciones f y g, por ejemplo, las que os pone aquí en el ejemplo, estas dos, pues se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar y se pueden dividir. ¿Cómo se hace? Simplemente, ¿cómo sumamos? Pues sumamos las funciones. ¿Cómo se restan? Pues se restan, se multiplican o se dividen. Aquí tenéis algunos ejemplos. Es decir, ¿cómo sumamos f más g? Pues cogemos la f, la g y la sumamos y hacemos la operación. ¿Cómo la restamos? Pues igual cogemos la f, cogemos la g, la restamos y hacemos la operación. En la multiplicación igual y en la división igual. Tenéis una operación nueva y que es un poco más peliaguda, que se llama composición y se escribe así, con un cerito ahí. Y se lee función g compuesta con f. En esta nos vamos a dedicar a detener, un poquito más. En el epígrafe 9.2 aparece el título Operaciones con funciones. La suma, resta, multiplicación, eso no hay ningún problema. La nueva es una que se llama composición de funciones y que se escribe, como veis, con una especie de cerito así. Esta primera lo que hace es que la f actúa sobre g y se lee g compuesto con f. Y en este caso es g la que actúa sobre f y se lee f compuesto con g. Vamos a ver si nos aclaramos bien con qué significa que la función actúe sobre algo. Mirad, la función f aquí en este ejemplo es x al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que coge lo que tiene dentro, en este caso x, y lo eleva al cuadrado. Quiero decir, si la f dentro tuviera un árbol, lo que haría es coger el árbol y elevarlo al cuadrado. Mirad, la g, la que tenemos es, coge lo que tiene dentro, que es la x, le suma 2 y lo divide por x. A ver, otra vez con el árbol. Si la g tuviera dentro un árbol, lo que haría es coger el árbol, sumarle 2 y luego dividirlo por el árbol. Vamos a ver en este caso qué es lo que ocurre. La f lo que hace es que eleva, como hemos visto aquí, lo que tiene dentro del cuadrado. En este caso, como es la g, lo que hará es g de x elevarlo al cuadrado. Y ahora voy a ver lo que hace la g. La g lo que hace es coger la x, sumarlo y dividirla por 2. Es decir, por x. Tendríamos x más 2 partido por x, pero elevado al cuadrado, que era lo que le había hecho la f. Esto no es otra cosa que x más 2 al cuadrado partido por x al cuadrado. Es decir, si desarrollamos el binomio, x cuadrado más 4x más 4 partido por x cuadrado. Vamos a ver la operación en el otro sentido. Si ahora es la g la que actúa sobre la f, la g lo que hace es que coge lo que tiene dentro, le suma 2 y lo divide por x. En este caso, como es la f de x, coge la f de x, le suma 2 y lo divide por la propia f de x. Ahora miro lo que hace la f de x. Con lo que tiene dentro lo eleva al cuadrado, esto será x cuadrado más 2 y aquí igual. De modo que fijaos, en este caso es esta expresión de aquí y en este otro esta otra. Es decir, fijaos, no es lo mismo g compuesto con f que f compuesto con g. Es decir, la composición de funciones no conmuta.